Continuamos. Sí. Estábamos acá en los compuestos no iónicos. Hemos dicho que el metano funde a menos 183 grados bajo cero. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar ahora a lo que es fuerzas intermoleculares. ¿A qué se refiere cuando hablamos de fuerzas intermoleculares? Hay dos fuerzas intermoleculares, en realidad, ¿no? Interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de Van der Waals. La interacción dipolo-dipolo básicamente es la atracción que ejerce el extremo positivo de una molécula polar por el negativo de otra semejante, ¿no? En el cloruro de hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno relativamente positivo de una molécula es atraído por el cloro relativamente negativo de otro, ¿no? Sabemos que en la tabla periódica el electrón, o mejor dicho, el hidrógeno está en el extremo superior izquierdo, ¿no? De la tabla periódica. Si yo tengo la tabla periódica, a ver, voy a dibujarlo aquí. Así más o menos la tabla periódica, ¿no? El hidrógeno se encuentra en la primera fila, ¿no? Está en esta puntita. ¿Y dónde está el cloro? Por aquí más o menos está, ¿no? El cloro. Ahí está, ¿no? Hidrógeno, cloro. Pues básicamente son elementos con diferente electronegatividad, ¿no? El más electronegativo básicamente es el cloro, que a comparación del hidrógeno, ¿no? Su valor es más grande. Entonces, dice que el hidrógeno relativamente positivo de una molécula es atraído por cloro relativamente negativo de la otra, ¿no? Y aquí básicamente eso es lo que podemos observar, ¿no? La atracción común, ¿no? De forma general, ¿no? Acá, entre el cloro y el hidrógeno. Y hay otro también que tenemos aquí, ¿no? Lo que podemos identificar aquí básicamente es lo siguiente, ya cuando hay esa interacción dipolar, básicamente aquí podemos ver, ¿no? Interacción dipolar es cuando dos polos diferentes empiezan a entrar en contacto. Pero si fueran, digamos, dos polos del mismo signo, básicamente no va a haber atracción, ¿no? Sabemos, ¿no? Que cuando dos polos del mismo signo se van a repeler, ¿no? No entran básicamente en contacto, sino hay una repulsión. Y eso ocurre básicamente, no es muy común, ¿no? O es poco común, básicamente en los elementos que se van a combinar. Y lo más común que ocurre básicamente es esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo yo el clorometano. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo tengo el clorometano. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Han visto que hay una densidad de carga negativa en el cloro y todo esto, lo que es de los hidrógenos que está unido al carbono, tiene una densidad de carga positiva, ¿no? Básicamente, el momento dipolar va a estar dado en función del cloro. ¿Estamos de acuerdo? Por la flecha marca en este sentido, ¿no? Momento dipolar, que está simbolizado con la letra mu. ¿Me dejo entender eso, chicos?
Inge, un ejemplito más, por favor. A ver, de esto no sé si tengo. A ver, voy a ver si tengo más adelante. Polar. Ya, más adelante le voy a dar un ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos nosotros representar una interacción bipolar, ¿ya? En función de las densidades de carga. En este caso, la densidad de carga negativa, que es del cloro, con respecto a la densidad de carga positiva, que es del hidrógeno, que está enlazado al carbono. Y podemos eso decir que como resultado de esta interacción bipolar, las moléculas polares por lo general se unen entre sí más firmemente que los que no son polares, ¿no? De peso molecular comparable. Esta diferencia entre la intensidad de las fuerzas intermoleculares se refleja en las propiedades físicas de los compuestos que están implicados en este tipo de interacciones, ¿no? Un tipo de atracción dipolar particularmente fuerte es el puente de hidrógeno, ¿no? En el cual un átomo de hidrógeno hace de puente entre dos átomos electronegativos, ¿no? Y esto, la atracción dipolar, podemos ver eso, por ejemplo, ese ejemplo podemos verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, la estructura del metanol. El metanol básicamente su estructura es de esta manera, ¿no? Donde están aquí enlazados los hidrógenos con el carbono. Y aquí va ¿qué es lo que va? El característico de los alcoholes, chicos. ¿Qué va a ir aquí, jóvenes? Del metanol. Uno h. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? Chicos, no se duerman. Sí, ingeniero, sí se ¿Ya? escucha. Ya, entonces este es el metanol. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todos me están siguiendo? Sí, Inge. Ya, ¿qué es lo que pasa con el metanol? Básicamente, con el agua va a formar puentes de hidrógeno, pues. Atracción dipolar. Entonces yo tengo el agua por un lado, por decir, por acá. Yo lo voy a ubicar ya al azar por aquí. Sas, sas. Hidrógeno, hidrógeno. Aquí tengo los dos electrones libres del oxígeno, oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con el oxígeno y el hidrógeno, como son dos polos diferentes, este tiene densidad de carga positiva, este tiene densidad de carga negativa. Entonces, los puentes de hidrógeno es como una ondita, como ondas que van a formar con el oxígeno, hidrógeno, oxígeno. ¿Ok? Si yo tengo, por decir aquí también agua, ¿no ve? Entonces, aquí yo lo puedo combinar de esta manera, igual va a formar puentes de hidrógeno. Aquí tengo mis electrones del agua. Aquí igual con este hidrógeno va a formar el oxígeno del agua, puentes de hidrógeno. A eso se refiere. Ahora aquí, mira, alrededor igual tengo, ¿no ve? Aquí protones. Entonces aquí igual, ¿no? Si yo lo empiezo a rodear aquí,
Ese es un tipo de atracción dipolar particularmente fuerte, ¿no ve? Entre el agua y los hidrógenos del metanol. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, Inge. Ya, esa es Sí, una, Inge. ya, ok, esa es una interacción dipolar, ¿no ves? Dos polos diferentes. Entonces es lo que estamos hablando, ¿no? Un tipo de atracción dipolar particularmente fuerte es el puente de hidrógeno en el cual un átomo de hidrógeno hace puente entre dos átomos electronegativos, ¿no? En este caso es oxígeno con hidrógeno del agua, ¿no? El oxígeno que es del metanol, hidrógeno del agua. Sujetando a uno con un enlace covalente y al otro con fuerzas puramente electrostáticas. ¿Cuál sería el enlace covalente? Ahora yo les pregunto. ¿Cuál sería, chicos, el enlace covalente? Hola, chicos, no se duerman. ¿Cuál sería el enlace covalente, jóvenes? Guara, Ronaldo, Ingeniero. ¿cuál sería el enlace covalente? ¿Esto o esto? ¿Cuál sería el enlace covalente? El amarillo, ingeniero, es el que es marcado en amarillo. No, no puede ser enlace covalente eso, ¿no ve? No, no puede ser, ¿no ve? Estamos de acuerdo, Ronaldo. ¿Por qué? Solo son Por- estos puentes son solamente atracciones o enlaces que son formados por fuerzas electrostáticas. Ujú. No puede ser covalente. El covalente es lo que está aquí con este es enlace. Estamos diciendo bien claro. Este es puentes de hidrógeno. No es un enlace. Ah, ya, ¿No ve? ingeniero, ya entendí. Estamos de Ya. acuerdo. Cuidado que en el examen me esté colocando dos cosas que son muy diferentes, ¿no ve? Este no es enlace, este es un puente de hidrógeno. Imagínate, si yo le hubiera hecho una línea aquí, claro, eso ya es enlace, ¿no ve? Pues son los puentes de hidrógeno, por eso estoy diciendo así como onditas. Ya van a tener cuidado, cuidado que les pregunten del examen eso. Ya, estos son puentes de hidrógeno, son interacciones electrostáticas, nomás, no es un enlace. Es una interacción electrostática, ¿no ve? Aquí dice puramente, son fuerzas electrostáticas que hacen ese puente de hidrógeno, ¿ya? ¿Estamos de Ah, ya, acuerdo? ingeniero. ¿Ya? Por eso Sí. explico clases presenciales. Ya, vamos a practicar la siguiente, ya, no se preocupen, la siguiente vamos a hacer clases presenciales, ya. Entonces, esas son interacciones electrostáticas, no es un enlace covalente, ya, tengan cuidado. El enlace, entonces, yo estoy señalando, ya, esto es enlace covalente, ahí voy a escribir. Enlace covalente, y esto es
eh, interacción electrostática, ¿no? Fuerzas puramente electrostáticas. Fuerzas electrostáticas. Entonces, los puentes de hidrógeno forman fuerzas electrostáticas, ¿no ve? Y el enlace covalente básicamente es entre el carbono hidrógeno, carbono oxígeno, oxígeno hidrógeno, ¿no? Esos son enlaces covalentes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora está clarificado. Ahora está claro, chicos. Sí, ingeniero, ahora está muy claro. Ya. Continuamos entonces. Cuando el hidrógeno se encuentra unido a un átomo muy electronegativo, dice, ¿no? Cuando el hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo, la nube electrónica se distorsiona considerablemente hacia esto, exponiendo al núcleo del hidrógeno. La carga positiva considerable del hidrógeno, solo débilmente aislada, es atraída por la negativa del átomo electronegativo de una segunda molécula. Esta atracción tiene la fuerza de unos 5 kilocalorías sobre mol, por lo que es mucho más débil que el enlace covalente, ¿no? De unas 50 a 100 kilocal, ¿no? Entonces, que lo mantiene unido al primer átomo electronegativo. Es, sin embargo, bastante más fuerte que otras atracciones dipolo, ¿no? ¿Se han dado cuenta de esa diferencia? Mire, la interacción electrostática básicamente es de 5 kilocalorías mol. Ahora, ¿se han dado cuenta un enlace covalente? ¿Cuánto es la fuerza que tiene? Que los une mediante ese enlace. Es mucho mayor, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, chicos, hay una abismal diferencia, ¿no? Sí, Inge. ¿No? Entonces, eso es lo que hace característico de que este sea bastante fuerte, pero no es una fuerza, ¿no? No es un enlace, ¿no? 5 kilocal, bajísimo. Y el enlace covalente, que es de 50 a 100 kilocal. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos puentes de hidrógeno, mira, con puntos consecutivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos un puente de hidrógeno entre el flúor y el hidrógeno, que ambos son el fluoruro de hidrógeno, ¿no? Y aquí tenemos igual, ¿no? Un puente de hidrógeno entre las moléculas de agua. ¿Se han dado cuenta, chicos? Ahí están los puentes de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí tenemos también puente de hidrógeno entre entre amoníacos, ¿no? Entre NH3. Y aquí tengo un puente de hidrógeno igual, pero entre el agua y el amoníaco. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se observa eso? ¿Pueden verlo? Este es el agua, ¿ya? Y el amoníaco es esto. Este es H2O. Y este es el NH3.
¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, este es el puente de hidrógeno. Ese es el puente de hidrógeno entre la molécula del agua y el amoníaco. Aquí es amoníaco, amoníaco, aquí es agua, agua, y aquí es entre el ácido fluorhídrico y el ácido fluorhídrico. Estos enlaces son bien débiles, pues, por eso como puntitos se ha colocado. Enlaces súper, súper débiles, ¿no? No pertenecen a los enlaces covalentes. Son enlaces, pero como son muy débiles, se denominan este tipo de enlaces que son formados por interacciones electrostáticas, básicamente puentes de hidrógeno. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, ingeniero. Ok. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, aquí tengo igual, ¿no? Este es el metanol, CH3 o H, ¿no? Donde el puente de hidrógeno entre moléculas de metanol. Los puntitos de color rojo, esos son los puentes de hidrógeno. Estos. Metanol, ahí está. Y aquí también hay otros enlaces, pero igual formado por puente de hidrógeno, que son bastante débiles. En este caso es la metilamina, ¿no? NH2, CH3. Metilamina. Aquí está el puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Entonces no se dejen confundir, esos enlaces son puentes de hidrógeno, ¿ya? No son enlaces covalentes. Que son enlaces muy débiles, ¿no? Básicamente son bajísimos. No son altos. Para que un puente de hidrógeno, vamos ahí abajo a mencionar algo muy importante. Para que un puente de hidrógeno sea importante, ambos átomos electronegativos, dice, ¿no? Ambos átomos electronegativos deben ser el grupo de flúor, oxígeno o nitrógeno, de ese grupo, ¿no? A los que se encuentran elementos en el lado derecho de la tabla periódica, ¿no? Lo que está en el grupo dice del flúor, oxígeno y solo es suficientemente positivo un hidrógeno unido a uno de estos elementos y solo estos tres son suficientemente negativos para que exista la atracción necesaria. Estos tres elementos deben ser o deben su efectividad especial a la carga negativa concentrada sobre sus átomos. Deben existir fuerzas entre las moléculas de un compuesto no polar, puesto que aún estas sustancias pueden solidificar, ¿no? Tales atracciones se conocen como fuerzas de Van der Waals. Su existencia está justificada por la mecánica cuántica y podemos describir su origen aproximadamente como sigue. La distribución promedio de carga en torno a una molécula de metano, por ejemplo, es simétrica, por lo que hay un momento dipolar neto, ¿no? Sin embargo, los electrones se desplazan de modo que en un instante esa distribución probablemente se distorsiona, existiendo un pequeño dipolo momentáneo, el cual afectará la distribución de electrones en otra molécula cercana de metano.
El extremo negativo del dipolo tiende a repeler electrones, ¿no? Ese es normal, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si tienen un extremo negativo, el dipolo tiende a repeler. ¿Por qué? Porque del mismo signo siempre va a haber repulsión, ¿no? Y cuando es del signo opuesto, va a haber atracción. Ese es común. Todo el mundo conocemos, ¿no? Eso, lo que es cargas o cargas cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Eso conocemos, yo creo que desde el colegio, ¿verdad, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, eso? Sí, Inge. ¿No ve? Cargas iguales hay repulsión y cargas opuestas, atracción. Es decir, induce un dipolo de orientación opuesta en la molécula vecina. Aquí, por ejemplo, podemos ver dipolos temporales aleatorios cuando se separan. Y aquí hay dipolos temporales correlacionados cuando entran en tacto, ¿no? Siempre y cuando estén del signo opuesto, negativo, positivo, ¿no? Negativo, positivo. A pesar de que los dipolos momentáneos e inducidos, o sea, que es inducido forzados, ¿no ve? Cuando nosotros forzamos algo, cambian constantemente y resulta una atracción neta entre ambas moléculas. En este caso, estos son ejemplitos muy particulares de dos moléculas diferentes, ¿no? O de ambas moléculas, sí, de dos moléculas diferentes. Estas fuerzas de Van der Waals son de muy corto alcance. Solo actúan entre las partes de moléculas diferentes que están en contacto íntimo. Es decir, entre sus superficies, ¿no? O sea, frecuentemente este tipo de dipolos momentáneos e inducidos muy rara vez se da, ¿ya? No son muy frecuentes, ¿no? Básicamente, por eso dice son de muy corto alcance, ¿no? ¿Quieren dar un respiro de unos 10 minutos, chicos? ¿Sí? Sí, Inge, por favor. Ya. Unos 10 o 15 minutos de ahí entramos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Ok, muy bien. Dentro de ese tiempo volvemos a entrar, por favor. ¿Está bien, Inge?